Buen día. Hoy vamos a hablar de la clasificación de los derechos humanos. Soy Rubén Flores Dapkevicius. En un video anterior definimos los derechos humanos, establecimos claramente cuándo surgen en forma definitiva, haciendo distinciones, por ejemplo, con respecto a los derechos que fueron siendo concedidos a la mujer, a las personas cuando se eliminó la esclavitud, etc. Hoy vamos a ver una de las principales clasificaciones de los derechos humanos. Existen muchas clasificaciones de los derechos humanos. Derechos civiles, derechos políticos, derechos de las personas con capacidad diferente, derechos de los funcionarios públicos. Es decir, depende la clasificación del criterio de clasificación. Podemos distinguir los derechos de los funcionarios públicos de los derechos de las personas que no son funcionarios. Podemos distinguir los derechos de los niños respecto de los derechos de los que no son niños. Entonces, pueden existir múltiples clasificaciones. A mí me interesa hoy hablar de los derechos de la primera, segunda, tercera generación, especialmente. Los derechos de la primera generación son aquellos derechos individuales propiamente dichos, derechos fundamentales. Derecho a la libertad, por ejemplo. Se establecieron en el comienzo, precisamente, del Estado de Derecho, aquel Estado que dicta el derecho y lo respeta, lo cumple, y si no lo cumple es responsable. Responsable jurídicamente, debe pagar determinada cantidad de dinero, etc. Allí surgen los derechos de la primera generación. Derecho de libertad, por ejemplo, muy claramente. El Estado es un Estado prescindente. Estamos en la primera etapa del Estado de Derecho, el Estado de Derecho liberal. El Estado no interviene en la sociedad y por tal motivo se desconoce específicamente el derecho a una vivienda digna, por ejemplo, o los derechos sindicales o laborales. Eso va a venir más adelante. Dejar hacer, dejar pasar, era la frase típica de estos derechos de la primera generación. Derechos humanos de la primera generación. Los derechos humanos de la segunda generación surgen luego de la segunda revolución industrial y de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó múltiples personas discapacitadas, mutiladas, hogares sin padres, por ejemplo, desintegrados. Y asimismo, la revolución industrial trajo horarios muy extensos laborales, el trabajo de los niños, etc. Ello motivó que se observara que debía existir derechos de otra naturaleza que protegieran a estas personas en esa situación. Son los derechos sociales, los derechos de la segunda generación. Derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, etc. Surgen, por ejemplo, luego de los movimientos obreros que persiguen estos derechos. Se consagran especialmente en la Constitución de Querétaro, de México, y en la de Weimar, Alemania. Querétaro, por ejemplo, en 1917. En Uruguay se determinan definitivamente en la Constitución de 1980.
34. Entonces, estos derechos de la segunda generación coinciden con el surgimiento del Estado de Derecho Social, que es aquel donde el Estado interviene para que las personas tengan aseguradas determinadas condiciones mínimas de una vida digna. Por ejemplo, mediante la concesión de viviendas económicas, etc. Una intervención directa del Estado. Allí se aplicaba el principio de subsidiariedad en forma de excepción, es decir, lo que correspondía era dar la vivienda digna en forma directa por el Estado. Existe un video sobre el tema del principio de subsidiariedad en este canal. De esta manera, entonces, se reconoce el derecho de huelga, los derechos sindicales, el derecho a una vivienda digna, los derechos a la salud, etc. Posteriormente, con el avance tecnológico, entre otros elementos, surgen los derechos de la tercera generación, derechos humanos de la tercera generación. Estos derechos humanos de la tercera generación son aquellos que son los derechos colectivos. Son individuales, pero a la vez son sociales, son colectivos. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente saludable. Es un derecho de tercera generación. Surge por la amplia contaminación que comenzó a darse. La contaminación existió siempre, pero comenzó a darse más fuertemente hace unos 50 años, poco más, poco menos. Hoy día, por ejemplo, en el minado, en la validación, en el protocolo de validación, en el protocolo del trabajo de validación, en el Bitcoin, se contamina fuertemente. Y a eso se le llama huella de carbono. Entonces surgen determinadas garantías para proteger estos derechos humanos. Derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, que se relacionan muy especialmente con la forma en que se entiende el Estado de Derecho. Reitero que existen múltiples clasificaciones de los derechos humanos según el criterio clasificante. Pero esta clasificación es la más importante por lejos. Les envío un cálido saludo y nos encontramos en nuestra próxima entrega.